Muy buenos días, chicos. Vamos a otra clase. Bueno, esta es la clase 11 y vamos a ver o continuar con lo del tema del pensamiento. Aquí vamos a ver los tipos de pensamiento. El primero de ellos es el analítico. Entonces aquí vamos a ver que dice que el analítico se centra en las partes antes que el todo. Es decir, se desmenuza una idea, un todo, se desmenuza para analizar sus partes. Entonces dice, se interesa más por los elementos que en sus relaciones. Tiene tres características fundamentales que son el ser ordenado, es decir, tiene una secuencia a seguir, va de lo general a lo particular, lo que significa que toma un problema grande y lo desmenuza en particularidades para entenderlo, como veíamos en el pensamiento deductivo. Y siempre está enfocado a encontrar una respuesta, lo que significa que es resolutivo. O sea, se analizan el todo en sus partes para llegar a una resolución. Entonces, este tipo de pensamiento, por ejemplo, lo utilizan los psiquiatras, los psicólogos, que se encargan en el momento de dar una terapia, se analizan todas las partes, todo lo que el paciente nos está diciendo para entonces comprender el todo. Entonces aquí en el dibujo nos dice pensamiento analítico sería, sí, que es analítico, es lógico, es preciso, es repetitivo, es organizado, detallado, científico, individual, literal, secuencial. Mientras que el intuitivo nos habla de que es un pensamiento creativo, imaginativo, general, intuitivo, conceptual, heurístico, empático, figurativo y regular. Entonces esa es la diferencia de un pensamiento analítico, que es más racional, que está del lado izquierdo, y el pensamiento intuitivo es más creativo, que está de la parte del hemisferio derecho. Otro tipo de pensamiento es el crítico. Se centra en evaluar las ideas y suposiciones para realizar un juicio reflexivo basado en razones. Un plomero evalúa los materiales que mejor se adapten a un trabajo en particular. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo dice, un abogado revisa la evidencia y diseña una estrategia para ganar un caso o para decidir si se llega a un acuerdo extrajudicial. Entonces también se hace un análisis de elementos que nos van a llevar a resolver algo, un caso. Aquí en esta gráfica nos habla de actitudes para desarrollar un pensamiento crítico. Si nosotros quisiéramos ser personas críticas de nuestro entorno, tendríamos que, por ejemplo, tener una mente abierta, ser curiosos, interés en nuevas ideas, tener una fórmula, es decir, hacer preguntas, deducir problemas, tener inquietudes. Ser informante, es decir, buscar, leer, descargar entrevista, observarla. Ser sustentables, con la información que se tiene una perspectiva, o sea, sustentar algo con la información que se obtuvo. Compararla, la información en diferentes fuentes y momentos. Entonces, toda esta información que se adquiere y se sustenta, compararla con otras. Interpretarla, la información acumulada. Entonces, cuando ya se obtuvo la información, hay que interpretarla. Inferencia, conclusiones sobre la relación entre problema, pregunta con información. Ya se vino analizando, se tuvo la información, se comparó, se interpretó y entonces ya se puede inferir una conclusión. Genera una postura personal con relación a sus conclusiones. Expresa y comparte con otros tus puntos de vista. Evalúa en forma de preguntas las implicaciones positivas y negativas de tu postura. Entonces todo este proceso que lo vimos en 10 pasos, sería tener un pensamiento crítico. Tendríamos que seguir este orden de cosas para poder tener un pensamiento crítico. Otro tipo de pensamiento es el convergente. Es orientado a operar, calcular, aplicar. Es lógico, convencional y racional. Entonces pertenece al hemisferio izquierdo. Es la forma de pensar habitual que se emplea para resolver problemas donde se siguen unos procesos o unas secuencias de pasos o procedimientos. Entre tantos ejemplos se puede indicar un problema matemático,
de cómo se haría para resolver un trinomio cuadrado perfecto, por ejemplo, ¿sí? Tendremos que seguir unos pasos muy racionales para poder concluir o resolver este problema. Este pertenece al hemisferio izquierdo también. El divergente genera una gran cantidad de soluciones posibles en vez de una única. Es aquel que para la resolución de problemas y la toma de decisiones utiliza la mente de forma creativa, ¿sí? Alternativa y en un sentido distinto al lógico y tradicional. Entonces este sería divergente, que sería diferente, da varias alternativas y pertenece al hemisferio derecho. Aquí nos vienen unos ejemplos, la creatividad plasmada en el pensamiento divergente. Entonces aquí el pensamiento convergente dice pensamiento orientado a la solución convencional de un problema. Entonces de manera convencional, racional, a lo que se acostumbra a hacer. Entonces aquí vemos una persona que está viendo el televisor y que obviamente lo que se imagina pues es simplemente eso, está viendo una pareja que está bailando. No hay más allá. Y aquí el pensamiento divergente es aquel pensamiento que elabora criterios de originalidad, inventiva y flexibilidad. Entonces aquí en esta imagen pues vemos un dibujo que se ve a una persona que se puede estar imaginando varias situaciones sobre esto, ¿verdad? Sobre el paisaje que a lo mejor está observando. Se puede estar creando varias ideas y pertenece pues al hemisferio derecho. Entonces, siguiendo hablando del hemisferio derecho, pues está el pensamiento creativo, que promueve el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. El tipo de pensamiento tiende a ser original, es decir, una persona con pensamiento creativo va a hacer cosas de manera original, únicas, que no se parecen a las demás. Es una forma de razonamiento típica de los seres humanos que es capaz de procesar y reformular la información de maneras originales, flexibles, plásticas y fluidas, o bien de aplicarla a la solución de un problema con el que inicialmente no lucía compatible. Entonces una persona con este tipo de pensamiento creativo le da varias soluciones a un problema. Entonces, por ejemplo, si recuerdan que vimos los estilos de aprendizaje, que es el círculo, el cuadrado, el triángulo y la estrella vendría siendo este tipo de pensamiento creativo, donde la información que va obteniendo la va a innovar, la va a hacer diferente. Bueno. El sinvergente, que es aquel pensamiento que describe el uso óptimo de ambos hemisferios del cerebro, el derecho, que es el divergente, creativo y global, y el izquierdo, que es el convergente, ordenado y detallista. Es una mezcla de pensamiento convergente y divergente. Aquí, si se acuerdan, hicimos una prueba del hemisferio, de los hemisferios, en donde ustedes evaluaron qué tipo de pensamiento tenían. Entonces aquí nos dice, combina elementos del pensamiento convergente ordenado del hemisferio izquierdo con el pensamiento divergente creativo del hemisferio derecho. Como resultado tenemos mejores resultados en los negocios y en la vida. Es decir, es mejor trabajar de manera equitativa con ambos hemisferios. Y no sé si recuerden la prueba que hicimos, ¿sí? En donde ustedes evaluaron qué capacidad tiene su hemisferio izquierdo y el derecho, y ahí nos salió un porcentaje. Entonces, cuando este porcentaje es casi igual, se puede decir que entonces tenemos un pensamiento sinvergente. Trastornos del contenido del pensamiento. ¿Cuáles trastornos se pueden dar y nos podemos dar cuenta que una persona pues tiene un pensamiento alterado? Primero, ideas delirantes o falsas. El delirio es una creencia falsa basada en inferencias incorrectas acerca de la realidad externa. Es decir, gente que se esté inventando cosas que existen en el mundo y que efectivamente no están. O en una mala interpretación de las percepciones a las experiencias, interpreta mal su realidad, que es firmemente sostenida a pesar de que casi todos los demás creen lo opuesto y a pesar de la existencia o pruebas o evidencias obvias. Entonces, hay evidencia que las cosas son de tal forma, sin embargo, hay personas que lo creen de otra manera. Por ejemplo, esto lo podemos ver en trastorno de personalidad, las personas que tienen delirio de persecución,
Son personas que se imaginan que son atacadas, que van a ser agredidas por otros y que cualquier persona que se acerque a ellas lo ven como amenazante. Ese es un tipo de delirio. Ideas obsesivas o persistencia patológica, que nosotros en psicología le llamamos el TOC, que es el trastorno compulsivo, obsesivo compulsivo, y son ideas, imágenes o impulsos mentales que irrumpen una y otra vez en la actividad mental del individuo, de una forma estereotipada. Por ejemplo, aquí lo que vemos en esta imagen es una persona que se esté lavando las manos constantemente. Por ejemplo, ahorita con esta situación de la pandemia, mucha gente cae en la obsesión y entonces por cualquier cosa que agarra, que toque y demás, se va y se lava las manos pensando que está contaminado. Suelen ser siempre desagradables por su contenido violento u obsceno o simplemente porque son percibidos como carentes de sentido. Entonces son actitudes que la gente los observa como ilógicos y que no tienen su razón de ser, y en el que los padece intenta por lo general sin éxito resistirse a ellos. Entonces la persona quisiera no hacerlos, pero los hace porque su pensamiento así se lo ordena. Son sin embargo percibidos como pensamientos propios a pesar de que son involuntarios y a menudo repulsivos. Son fuente importante de angustia o incapacidad. Ideas fóbicas o temores exagerados. Entonces nosotros sabemos que una idea fóbica o la fobia es un miedo irracional. Los trastornos fóbicos específicos son miedos persistentes, irracionales e intensos que le llamamos fobias. Ante situaciones, circunstancias o objetos específicos, los miedos provocan ansiedad y evitación. Entonces también nosotros pudimos haber tenido una experiencia desagradable con algún hecho en nuestra realidad, en nuestro entorno, y se pudo haber creado una fobia, un miedo irracional a algo. Entonces este miedo es precisamente se presenta con cierta ansiedad y angustia en el momento que se está cerca del elemento que ocasiona esa fobia. Por ejemplo, miedo a volar. ¿Sí? Es una persona que regularmente no va a querer viajar en avión porque tiene miedo a subirse a un avión. Y si lo hace, pues va a ir con un grado de ansiedad muy grande. Entonces nosotros todos tenemos alguna fobia hacia algo, un miedo irracional que no sabemos explicar el por qué sucedió. Quizás sucedió en nuestra infancia y por esa razón tenemos ese miedo irracional. Pensamiento mágico. Son palabras o actos que se cree causarán o evitarán un hecho. Entonces, por ejemplo, aquí la persona que cree en la lectura de la esfera, ¿verdad? De la bola de cristal, o en la lectura de las cartas del tarot, o las cartas españolas. Entonces es gente que se va por ese pensamiento mágico de creer que todo lo que le dicen, pues la persona, en este caso las gitanas son las que utilizan este tipo de pensamiento, pues la persona lo cree y cree que la aventura que le está narrando la gitana pues va a suceder en realidad, ¿no? Bueno, de este tema, chicos, sí sale una tarea que es hacer un cuadro comparativo de los tipos de pensamiento. Entonces aquí van a poner anotar en la primera columna el tipo de pensamiento, anotar en la segunda columna las características del pensamiento, anotar en la tercera columna un ejemplo del pensamiento. Describe en qué asignaturas ha utilizado el tipo de pensamiento y cómo lo ha hecho. O sea, en la cuarta columna, aquí no lo puse, pero bueno, se los explico, es describir en qué asignaturas has utilizado el tipo de pensamiento y cómo lo has hecho. Sí, entonces, por ejemplo, el divergente, sí, el creativo. ¿En qué momentos ustedes de las asignaturas que están llevando, ustedes han utilizado ese tipo de pensamiento? Bueno, y se entrega el cuadro comparativo en tiempo y forma, ¿sí? Limpio y sin faltas de ortografía, y pues en una hoja, aquí dice Bond, pero es en una hoja de computadora, ¿sí? Bueno, chicos, pues fue un placer estar con ustedes, espero se encuentren muy bien y sigan bien, nos estamos viendo. Hasta luego.